Y algunos partidos políticos están mostrando que no están muy contentos entre los candidatos a presidente y vicepresidente. En el caso de Pambol, por ejemplo, se ha desmarcado Leopoldo Chuy, pero según sabemos, por voz de la misma señora Nina, que ha hablado con nuestra producción, que ya tendrían a su candidato a la vicepresidencia, siendo que su actual candidato no ha renunciado. Entonces, ¿cuál es el panorama con relación a estos dos partidos? Pambol por un lado y el PDC por el otro. A ver, comenzaré contigo, Marianela. Bueno, yo creo que de los 9 frentes políticos que están en carrera, 8 no han tenido una consolidación, no tienen una estructura propia. La mayoría tienen en alquiler los partidos o las siglas. Como estructura organizativa tampoco no tienen un liderazgo con capacidad de cohesionar, de poder movilizar al mismo tiempo, y no hemos visto tampoco en los otros 8 frentes, excepto Tercer Sistema, si no me equivoco, con eso serían 7, que no tiene una cohesión ideológica, ¿no? Entonces, en un momento en que en Bolivia siente que sus necesidades en gran parte han sido satisfechas y tiene una comodidad de estabilidad económica, yo creo que hace precisamente a que esa estructura no logre cohesionarse en estos otros frentes. Y bueno, a ello viene esta repercusión que tiene que ver con, no hacer caso, desmarcarse, querer hacer lo que uno quiere, donde quieren imponer sus propios egos. Y no está en su mente, y eso me dice esta lectura, no está en su mente una cuestión de patria, una cuestión de Estado. Ni siquiera han logrado encantar a la población boliviana, y hablo por los 8 frentes, ¿no? No sé en qué medida estará Tercer Sistema, sabemos que está por muy rezagado después del tercer frente en cuanto a encuestas, pero esa es esa muestra. No hay seguridad, hay una crisis interna, y presumo que tiene que ver mucho con este efecto y comodidad que tiene la población boliviana por los resultados del movimiento al socialismo en gestión de gobierno. A ver, tu panorama. A ver, yo divido 3-3-3. 9 partidos, sí. A ver, 3-3-3. Hay los 3 que a mi criterio están con muy pocas posibilidades de siquiera mantener su personería jurídica. No los doy por desahuciados porque evidentemente todavía hay una campaña electoral y hay una votación que se va a hacer, pero yo creo que están con una enfermedad crónica que los puede llevar a la muerte, y eso es perder su personería menos jurídica. Del 3%. Son Frente para la Victoria, Pambol y el Partido Demócrata Cristiano. Tienes a los otros 3, que los siguientes 3 que van a ir a pelear todavía el tema de la personería jurídica, y creo que su objetivo más importante es poder rescatar la personería jurídica y mantenerla. Creo que es el MNR, que va a tratar de llamar a su voto nostálgico, ¿verdad? Hay ciertos lugares, bastiones que todavía existen, nostálgicos del movimentismo. Está el movimiento Tercer Sistema, que es un partido fuerte, especialmente en el área rural de La Paz, ¿no? Y que seguramente puede tener algún efecto de votación ante una caída del MAS en ese sector por diversos problemas. Y por supuesto está UCS, que tiene una estructura importante especialmente en Santa Cruz, ¿no? Porque ahí está liderazgo, es Johnny Fernández prácticamente el hombre más importante de esa estructura partidaria, y que ha apuntado a Santa Cruz como el centro, el epicentro de su campaña política. Y los otros 3 que no merece que hagamos mayor reflexión, que sí van a hablar de poder en el país, sí van a tener representación parlamentaria, sí van a tener representación política, y sí van a ser partícipes de las decisiones políticas. Son el Movimiento al Socialismo, el FRI, que está aliado con Comunidad Ciudadana, y por supuesto los demócratas con Bolivia Dice No, ¿no? Bueno, curiosamente, y diría a la gente bajo este espectáculo que se vayan nomás, ¿no? Son en estos últimos 3 partidos los que menos expectativa electoral tienen, los que nos están dando a conocer su estructura partidaria, la que se están haciendo conocer en el tema de sus siglas y demás, por los escandaletes que tienen internos. Estamos hablando de en su momento el Frente para la Victoria, que tuvo 2 renuncias fundamentales, y por supuesto básicamente Pambol, ¿no? Yo creo que la ley de organizaciones políticas y el PDC, que es otro crítico, ¿no? Son los 3 críticos que creo que la gente después de este espectáculo dirían,
que se vayan nomás, ¿no? Que la ley de organizaciones políticas, además, y la ley del régimen electoral que establece la barrera electoral, el umbral electoral 3%, y que parece que no lo van a alcanzar, menos como se están comportando electoralmente, ¿no? Que se vayan nomás, porque le hacen daño a la competencia electoral, le hacen daño a la idea y a la concepción de partido político que deberíamos tener en este momento. Estructuras serias. Es cierto, Marianela dice que hay varios que se han agrupado y demás, pero debo reconocer que, por ejemplo, los demócratas tienen una estructura partidaria muy interesante y que realmente han trabajado en tratar de organizar un partido. Les ha faltado tiempo para llegar y aprender andinismo. No. Eso significa cruzar. Está bien, está Los bien. de Bolivia dicen no. Pero lógico, los demócratas son los que sostienen el boliviano. Ya, pero dicen, no. es reflejo, pues, y en los hechos. La ley te permite estar en alianzas políticas, ¿no? En algún momento puedes ir en alianza política dependiendo, por supuesto, de tu conveniencia y lectura regional y demás, ¿no? Y Comunidad Ciudadana que sí, ¿no? Tiene varias plataformas, tiene a Solvó como un actor principal, tiene al FRI, un partido muy chiquitito, pero que ahí está una estructura política, tal vez por eso también le echamos mucho la culpa a la inactividad de Mesa y más por ahí. Mesa no puede hacer mucho porque realmente no tiene una estructura más fuerte, a no ser Solvó, que es la estructura más fuerte, ¿no? Pero hay que reconocer que en estos grandes, ¿no? Los problemas internos que sí deben ser mucho más serios que en estos chiquititos. Porque aquí sí se están disputando espacios de poder. Claro. Aquí sí se están disputando bancadas. Aquí sí se están hablando de candidaturas subnacionales. Aquí se están hablando inclusive de posibilidades de conformación de gobierno. Tal vez en las charlas internas deben estarse hablando, no, yo, ministro de tal, posible, ministro de cual, no, sí, yo claro. Quiero, ¿no? ¿Verdad? Es eso. No está sucediendo lo que está pasando en estos chiquitos, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo único que nos dicen estos problemas es de que se vayan del espectro electoral. ¿Qué dices tú, Iván? A ver, voy a hablar de estos partidos. Me se recuerda un chiste de un borracho. Había un borracho que se estaba recogiendo y caminaba a la calle y se iba golpeando con esas farolas que habían antes en los pueblos y se iba golpeando y avanzaba. Y hasta que un rato el señor le dice, ¿puede fijarse cuántos chinchones tengo? Le dice. Y el señor le cuenta 1, 2, 3, 4, 5 chinchones. Ah, ya, dice, me falta 5 todavía para llegar a mi casa. Así están los borrachos, desubicados. O sea, yo creo que los partidos estos, fíjate, el país está ardiendo y ellos están peleando sus candidaturas. El país está discutiendo otra cosa y ellos se están acusando. Es una lágrima. El país está hablando de determinados temas y ellos están buscando un candidato que dicen que puede ser el chino, ¿cómo se llama? El Fujimori. El Fujimori boliviano. Sin entender el fenómeno Fujimori, como si se pudieran calcar las cosas acá en Bolivia. Me da pena y en general esto demuestra la desubicación, porque además, ¿qué van a conseguir? Ya hubo un intento, ¿te acuerdas con Nagatani? Claro, hubo un intento con Nagatani, ¿no? Pero claro, tuvo más éxito, por lo menos respondía. Llegó al 7%. Llegó al 7%, pero es que esto ya es de chiste y a mí me da mucha pena en Pambol, me da mucha pena en PDC que hay una candidata. ¿Cómo es posible que pongan candidato a la presidencia sin que su vicepresidenta lo sepa? Es decir, no puedes manosear de esa manera a un acompañante de fórmula. O Pambol, que creo que ya ha decidido desistir, ha decidido eliminarlo al señor Chuy, ¿no? Y ahora le han puesto otro candidato, pero sin consenso, sin respetar que se supone que ese candidato ha sido elegido en una asamblea de Pambol. Y además no ha renunciado. Además ha ido a las primarias, no ha renunciado. Esto es una chacota que le hace mucho daño al sistema de partidos políticos, que le hace mucho daño a la política en general. Nos cuesta meter a la gente buena a la política y aparecen estas cosas, lo único que la gente dice, qué asco. O sea, perdón, paréntesis solamente, es que son taxi partidos, por eso se puede, porque tú eres dueño del partido. Tú eres dueño. Estos partidos son unipersonales, que tienen dueño. Entonces, cuando el Iván dice, se puede, ¿cómo es posible? Chiche puede, hermano. Chiche puede. O sea, ¿por qué? Porque el que ha puesto ese candidato es el dueño del partido político. Y más allá de que hayan primarias, no hayan primarias, o esto o el otro, o la vicepresidenta esté de acuerdo, no tienes una estructura familiar. Tú dime, ¿qué hace el órgano electoral en estos casos? Lo que pasa es de que antes de haber lanzado, es que la ley de organizaciones políticas ha estado mal concebida. Nunca debió haber entrado en vigencia para esta elección. Lo que primero deberías haber hecho para poder situar realmente la correlación
correlación de fuerzas políticas en el país, Iván, era esperar a la próxima elección y en ese proceso... nos hemos tirado 23 millones al fósforo. Obviamente, claro que sí. ¿Para qué te ha servido las primarias? Y lo dices con una panchura. ¿Qué dice? A ver, claro. No, yo no lo he dicho con panchura. En este programa he dicho que deben haber responsabilidades. Y hay responsabilidad 23 económica. 23 millones al fósforo, al cohete. Bueno, nuestros invitados están analizando qué es lo que está pasando con los 3 partidos políticos que se encuentran, digamos, como los que menos posibilidades tendrían, según las encuestas de intención de voto. Caso Pambol, caso PDC particularmente, ¿no es cierto? Iván. Ya lo decíamos, ¿no? O sea, estos 3 partidos están desubicados del contexto, el país está en una y ellos están en otra. Coincido que después de esta elección vamos a asistir más que a un festejo, a un velorio, ¿no? Porque muchos partidos van a nacer y van a morir, van a perder su sigla. Hay partidos como el MNR, yo especialmente no quisiera que desaparezca el MNR, o sea, por un problema hasta histórico. Es como una especie de reliquia, ¿no? El otro día me encontré con ¿cómo se llama? El dirigente veniano del MNR. Cacho Rister. Y me dice, negro, estamos con... Y le digo, ¿cómo va? Y pucha, nos está yendo muy mal, pero ¿sabes qué? Vamos a hacer caso al llamado del pututu, que el doctor Paz dijo una vez, cuando suena el pututu, todos los MNRistas salen. Entonces vamos a hacer sonar el pututu, por lo menos para salvar la sigla. O sea, imagínate un líder tan importante como Rister te está diciendo que... Entonces hay partidos como el MNR, el mismo PDC, el PDC apareció en el año 60. O sea, tiene años de historia. Pero fue un partido más de cuadros, a diferencia del MNR. Claro, a diferencia del MNR, que sí fue un partido de masas, bajo la vieja tipología. Pero el PDC siempre fue el partido que se aprovechó de las alianzas coyunturales con los partidos, ADN en su momento, etcétera, etcétera, pero fue un partido de cuadros. Vamos a recordar a Luis Ocio San Ginés, Benjamín Miguel, ¿no? Que te daban nombres interesantes, pero no era un partido de masas. Pero formó parte de la historia boliviana, ¿no? En cambio, los otros partidos como Pambol, Frente para la Victoria tiene un poquito más de antigüedad, porque participó en procesos electorales, pero también Frente para la Victoria, ojalá desaparezca. Yo personalmente creo. Porque es la peor expresión del tráfico de la política. Ellos alquilaban su sigla. Taxi no, pero no solo tráfico. O sea, digamos, tenía la sigla, iba donde vos, te decía, muy bien, si quieres la sigla completa para usarla como tú quieras, si era municipal, $50,000. Si era departamental, $100,000. Si era nacional, $300,000. O sea, tenía unas tarifas. O sea, este partido que nació con muy buena idea, porque él se cobijó en esta idea de romper el monopolio de los partidos, terminó prostituyendo la política. Entonces, yo creo que ese tipo de partidos... ¿Y hace cuánto que se hace este tipo de actividad, de vender, de que te cobren dinero toda la vida? Es mucho más en tiempos democráticos, ¿no? Porque ya era necesario estar registrado en la corte. Claro, porque en la posesión del doctor Chi le dijeron al presidente del partido que es un vendido. Bueno, cuánta plata habrá corrido. Es decir, ahí te das cuenta, la política ya no vuelta en función del interés nacional, ya no vuelta en función de plantearle algo al país, sino en función de cómo figuro, de qué réditos saco. Es decir, esta cosa nos hace mucho daño. Ojalá este tipo de partidos desaparezcan y ojalá algún día tengamos partidos serios. Porque tampoco es que los grandes, entre comillas, que se dicen grandes, ¿no? Tampoco es que son un dichado de virtud. El partido más grande, que es el dedazo funciona, pero a todo dar. Es decir, ahí puede estarse reuniendo 20,000 tipos y viene el exministro ¿cómo se llama? El ministro de Autonomías. Y le dice, a mí me vale un bledo que tú seas presidente del MAS, aquí se hace lo que dé. Eso también ocurre. Marianela? Tampoco es que los de arriba están bien, ¿no? Bueno, confirman lo que he venido debatiendo desde hace mucho, informando a la población del tipo de partidos que hemos tenido, ¿no? En función a intereses elitarios, en función a intereses donde
el pueblo tenía que estar sometido y bueno, hacían lo que querían. No teníamos acceso a información como hoy día, no podíamos saber todos estos entretelones que existen. Es una vieja práctica tradicional esta que vienen haciendo de compra y venta de espacios, de alquilar los partidos. No son estructuras serias, por eso, desde Comunidad Ciudadana más allá, excepto Tercer Sistema, que está como estructura y con un planteamiento ideológico, el resto son negociadores, serán, pues no sé qué palabra ponerles, ¿no? Y deberíamos acabar con esa gente de una vez, porque es contra eso que nos hemos levantado el 2003, cuando nos movilizamos por una asamblea constituyente para cambiar a estos viejos políticos precisamente. Y a diferencia de estos otros que critican al MAS, a diferencia de los demás, ha sido la sociedad civil organizada la que ha logrado parir un instrumento político que es el movimiento al socialismo. Por eso las madres del MAS son las organizaciones sociales. Que hayan tipos desubicados y que pretendan romper estructura a la interna, eso es otra cosa, pero la otra diferencia cualitativa, aparte de esa base social estructural sólida, cohesionada, también es parte de la cohesión que tiene por un liderazgo que no existe en los otros frentes, y un liderazgo que ha sabido timonear el país, le ha visibilizado y tiene resultados de gestión y que le ha dado estabilidad. Entonces a mí me da mucha pena que nuestra democracia todavía tenga la necesidad de esa madurez racional. Ojalá no hayan emociones históricas o, como decía, patrimonio, reliquia, ¿no? Como el caso del MNR, y prime la racionalidad. Para mí el MNR ha sido el partido de las traiciones en Bolivia, ha sido el del despojo total de nuestra dignidad. Por tanto, todo patriota firmemente comprometido con el pueblo, con Bolivia, con nuestra soberanía, con nuestra dignidad, con el amor a todos, a esa integración que tenemos que hacer, debería de una vez acabar con todos estos partidos neoliberales que se llaman alianzas temporales y deshacernos de una vez. Y sí, hay que procurar generar gente nueva. Estos otros de pronto querían hacer eso, pero les falta firmeza ideológica, solidez, qué sé yo, para con el pueblo, de anteponer primero los intereses de la patria a los personales. Yo creo que falta eso, y yo digo siempre, somos resultado de una historia, y nuestros valores lastimosamente se dejan llevar muchas veces por estos egoísmos, y que falta precisamente de valores de formación, de firmeza patriótica, ¿no? Entonces hay que deshacernos, nos desharemos, y una oportunidad de garantizar esta estabilidad con ese liderazgo y con esa estructura social desde las organizaciones sociales, con el movimiento al socialismo en estas elecciones. Pasan muchas cosas, cierto, hay muchas cosas que se pueden corregir y sí son necesarias, y son tiempos en que hay que exigir racionalmente qué hubo en el pasado, qué se hicieron en los 10 años de oportunidad de gestión, y trabajar en el futuro, y ojalá no vuelvan, no solamente dejarlos existir legalmente, digamos, ¿no? No sirven, no le han hecho bien al país, han negociado nuestro voto en muchas ocasiones, nos han puesto al tercero como presidente, al segundo como presidente, no nos han respetado jamás, y ya de una vez que se vayan, haremos que se vayan. Bueno, la ley de organizaciones políticas improvisada en este tema de las primarias nunca debieron haberse hecho. Lo único que han llevado es a un manto de incertidumbre que tenemos hasta ahora, ¿no? Tiene un elemento importante. No todo es malo, por supuesto, no se puede ver las cosas en blanco y negro, y es el umbral electoral ahora que necesitas, el umbral, la barrera legal para poder constituirte en partido político. No nos olvidemos que hay una diferenciación ahora de la ley de organizaciones políticas. El partido político, para mí, un retroceso que debería ser alarmante, porque le estás devolviendo al partido político el monopolio de la representación política, ¿no? Solamente los partidos políticos en el ámbito nacional pueden participar en una elección nacional, ¿no? Ahora, para constituirte en partido, aparentemente has bajado
del 2 al 1.5 tu barrera legal. Pero tienes una condición que me parece importante, y es de que le has puesto al menos el 1% en 5 departamentos. O sea que si ahora quieres hacer un partidito así chiquitito con tus amiguitos y demás, por lo menos tus amiguitos van a tener que ser de diferentes departamentos, porque vas a tener la obligación de ir a recabar firmas para que se inscriban en por lo menos 5 departamentos, ¿no? Eso me parece bueno. O sea que ahí veremos cómo funciona. Para, digamos, estos partidos que están participando, tienen que ser... No, estos se van a morir para el 3%. Por el 3%. Por eso te digo, yo ya los desahucio. No, yo ya los desahucio. No, ahora es el 1.5 para constituir un nuevo partido. Ojo, que creo que existen 4 carpetas en puerta del Tribunal Supremo. O sea, se pueden morir 3, pero el gran problema es de que pueden entrar otros 4 con las mismas características, ¿no? El segundo elemento es que la ley de organizaciones políticas no ha visto el desarrollo mismo interno de los partidos políticos. No solo hay un enemigo, que es la falta de estructura, sino el que hacía alusión precisamente Marianela. Y es un tema que tendrá que afrontarlo el MAS probablemente después de la elección. Y es de que no puede haber un liderazgo que subsuma al partido político, ¿no? Es decir, tiene que haber nomás tiene que haber una competencia interna que te genere otros nuevos liderazgos. Porque lo malo de la historia partidaria en el país es de que el partido se muere con el líder. Si Evo Morales no estuviese en carrera electoral, si Evo Morales no estuviese como líder del movimiento socialismo, probablemente la pregunta que nos haríamos es ¿qué sería del MAS? Y esa es una pregunta que no debería preocupar a los que están fuera del MAS, sino a los que están principalmente dentro. Porque semejante proyecto político, semejante horizonte de visibilidad no se puede perder con un liderazgo. Y eso es lo que de manera desgraciada ha sido recurrente en la historia del país.